Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también. Ya está habilitado el foro 5 y esta vez vamos a hacer dos temas y el foro 6 más, por favor. Vayamos respondiendo para empezar la clase. Foro 5 y foro 6 hay que ir respondiendo. Mire que llega la gente. Vamos a esperar un poco, ¿ok? Muy bien, ¿dónde está el vehículo? Estoy en el portaequipaje. Para las personas que se están incorporando, estamos respondiendo el foro 5 y el foro 6. Listo, doctor. Muy bien. También hay que buscar las presentaciones en seguimiento académico. ¿Dónde Foro estás? 5, seguimiento académico. ¿Sí? ¿Cuál tópico? ¿Sí? Ahí dice presentaciones, segundo parcial. Ya. Ah, los dispositivos, sí, doctor. Esa misma. Fluidos y hemodinámica. Exactamente. Fluidos y hemodinámicos es el tema 6 y el 5 es solución. Los dos vamos a hacer. Vamos respondiendo el foro 5 y el foro 6 el día de hoy. El resto de la gente ya respondió. Sí, doctor. Ok, ya tenemos la presentación. Perdón, no lo escuché bien. Yo estoy respondiendo ahora. Ok, ok.
Ok, a medida que van terminando voy a ir explicando algunos detalles antes de empezar la clase. Vamos a cambiar la dinámica de las clases que voy a explicar luego. Primero hay, dentro de lo que es seguimiento académico, hay una sección que se llama seguimiento académico mismo. Y han estado observando los de Lopal que dice que estudiantes no están haciendo la verificación y el seguimiento al avance de los temas. Así que por favor, cada uno de ustedes vaya marcando los temas que ya fueron pasados, ¿ok? Porque a lo cual le permite verificar el cumplimiento del cronograma establecido y para que todo esto esté conforme según ellos han planificado. Por favor, se les invita a que marquen los temas que ya fueron Para pasados. responder também o foro 5. Foro 5 y foro 6 estás respondiendo. Está bien. Bien, hoy vamos a hacer dos temas por tema de los feriados. Estamos viéndonos después de 3 semanas y esto pues nos perjudica. Y el avance de temas para lo cual no se perjudica. Así que eso sí o sí tiene que avanzarse. Y el examen de segundo parcial está planificado para el 19 de octubre. Por lo tanto, solo tenemos 3 aulas más, o sea, incluida esta. Y por lo tanto, vamos a hacer 2 temas hoy, la siguiente semana otros 2 temas y vamos a quedar con un tema para el tercero y luego vamos examen de segundo parcial. Por lo tanto, vamos a tener que apretar un poco el tema de los feriados que nos ha tocado y esto pues, perjudica un poco el avance de los temas, ¿no? Entonces, lo vamos a ir subsanando de esa manera para no tener dificultades. La forma de avanzar la materia va a ser de la siguiente manera. Van a haber 2 actividades que se tienen que realizar dentro del horario de clase. Uno es el foro y otro que se llama aula. Ese de aula lo vamos a hacer una vez que terminamos la presentación de las diapositivas. Y 2 actividades que tienen que hacerse fuera de aula. Uno con relación al tema que estamos tocando, que nos toca hoy, en este caso 5 y 6, y tienen que hacerme una actividad que les voy a pedir que hagan y tienen plazo eso hasta el domingo, si no me equivoco. Y otro de pesquisa que es fuera de aula también y que van a hacer esas 2 actividades fuera de aula. Y eso les voy a explicar después en qué consiste. Por lo pronto tenemos 2 aulas, 2 actividades dentro de aula, el foro y aula mismo, así como se llama. Entonces, con esas aclaraciones, vamos a indicar y avanzar. Ya no existe el taller, porque el taller implicaba subir actividad, después hacer evaluaciones y he visto que muchas personas no subían sus actividades y no evaluaban, por tanto les restaba punto. Entonces vamos a hacer una actividad dentro de aula. Esto para el segundo parcial. Para el tercer parcial vamos a cambiar otra dinámica. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver el tema número 5, que va a hablar de soluciones y luego vamos a entrar al tema 6. Cuando hablamos de soluciones, es importante hacer aclaraciones vitales. Acá estamos hablando de la forma en cómo la materia puede mezclarse uno con otro. Esto nos permite trabajar bajo condiciones óptimas para poder entender la dinámica del comportamiento de la materia. En este caso vamos a hablar del agua, que es el solvente universal, así mismo se ha llamado, que permite estar en unión con casi todos los elementos de la tabla periódica. El agua es vital para la vida y su composición hidrógeno-oxígeno hace posible que los seres vivos existan en el planeta Tierra. Independientemente de cómo haya nacido el planeta Tierra, pues
eso hace posible que tengamos situación de vida en todas sus situaciones, a nivel de animales, plantas, bacterias, virus, hongos, anfibios, aves, todos precisan del agua. Por lo tanto, el agua lo vamos a analizar un poco y entrar en la dinámica de la importancia en la fisiología humana desde el punto de vista físico. Vamos a indicar que el agua tiene ciertas características o propiedades que van a mostrarnos su capacidad de disolución que puede darse con todos los elementos de la tabla periódica. Tiene fuerza de cohesión entre moléculas, los cuales se agarran unos con otros. Tienen fuerzas de adhesión que van a sujetarse a cualquier material. Tiene calores específicos, calores de vaporización. Puede tener una capacidad eléctrica dependiendo del número de iones presentes en las moléculas de agua. Por cada 100 a 110 moléculas aproximadamente hay una que se vuelve iónico y eso hace posible que pueda existir. Puede combinarse hasta conformar una característica de 3 hidrógenos y un oxígeno de característica positiva, iónico, el cual lo llamamos ozono. Y el ozono es también parte de las características del aire, en la cual da una protección especial al planeta Tierra. El agua mismo tiene en su estado físico una situación sólida, líquida y gaseosa. En cuanto a su color, es posible que no tenga color, es inodora, tiene una densidad a 4 grados centígrados de 1 gramo por centímetro cúbico, punto de congelación marcado en 0 grados centígrados, punto de ebullición a 100 grados centígrados, esto a nivel del mar. También presenta presión crítica y temperatura crítica en la que el agua se destruye. Y esto también a nivel del mar. ¿No? Las propiedades químicas del agua van a poder dar posibilidades a que se formen ácidos, oxácidos, hidróxidos, pueden formar sales, pueden combinar con metales, no metales, y eso hace posible que tengamos una variedad de situaciones químicas que podemos utilizarlas o aprovecharlas o manejar. Funcionalmente, en la fisiología humana, el agua está distribuida en todo el cuerpo. La cantidad y composición del agua en las estructuras sólidas y estructuras blandas está cargado de agua. El requerimiento básico del líquido también del agua está corroborada para poder mantener funcionando en condiciones estables nuestra fisiología humana para poder tener una situación de confort, de salud que nos va a dar posibilidades de seguir con vida. También vamos a entender que el agua, como al convertirse en solvente universal, debemos de ver que puede unirse también, como dijimos, con cualquier otro material de la naturaleza y también puede estar en su estado sólido, líquido, gaseoso. Y esto posibilita la formación o combinación o mixtura de 2 elementos o más para poder conformar una solución, también conocidas como disolución. Por lo tanto, podemos tener solventes sólidos y solutos sólido, líquido, gaseoso, o disolvente líquido y soluto sólido, líquido y gaseoso. Solvente gaseoso, sólido, líquido y gaseoso como soluto. Eso son todas las posibles combinaciones que se puedan dar con la temática de solución. Como ejemplo, tenemos algunas que pueden verlo en la presentación número 9 y eso les va a orientar un poco cómo debe entender. Esos son ejemplos cotidianos. En cuanto a la teoría, permite dar definiciones puntuales que lo vamos a denominar clasificaciones. Hay soluciones que se denominan diluidas,
otras concentradas, otras saturadas y otras sobresaturadas. Las diluidas son aquellas que tienen un mínimo de cantidad de soluto en un volumen específico de agua que es 100 gramos. La concentrada es aquella que tiene una concentración un poco más de 1 gramo, aproximadamente 25 gramos por 100 gramos de agua. Eso se llama concentrada. Saturada, ya estamos hablando con más de 30 gramos de soluto en 100 gramos de sorbete. Y sobresaturada es aquella que permite estar en la frontera entre el líquido y sólido del soluto en el disolvente. Significa que un poco más ya no entra nada más. Un ejemplo de eso es cuando estudiamos las materias. Ustedes que siempre están con varias materias, 8 materias he visto que algunos tienen, y están estudiando para 2 o 3 exámenes que son de forma continua. Pues cuanto más esfuerzo le dan para seguir leyendo, ya no entra más información. Por lo tanto, están sobresaturados de información y ya no capta el cerebro nada más. ¿Sí? Precisa de un descanso. Eso es más o menos la homología que podemos hacer. También debemos entender de la solubilidad. Solubilidad significa la capacidad de disolverse que tiene todos los materiales y están marcadas por el Sistema Internacional de Medidas a ciertas temperaturas, como 20 grados y 60 grados, que van a tener capacidades de disolución. Algunos elementos, cuanto más elevada sea la temperatura, más rápido se disuelve. ¿Sí? Eso lo pueden comprobar agarrando una copa de agua, una fría y otra caliente. Le ponen azúcar y el azúcar va a disolver más rápidamente en uno de ellos, ¿cierto? Entonces, a mayor temperatura, más capacidad de disolución. Y eso es lo que se puede dar con cualquier tipo de líquidos. Pueden ser alcoholes, pueden ser petróleos, éter, gasolina, cualquiera, tiene su capacidad de disolución en su interior, lo cual es para ciertas especialidades profesionales les permite entender esa dinámica. Para nosotros, lo más importante es de que tengamos que entender que nuestras soluciones fisiológicas están en función al tipo de alimentación que cargamos en nuestro cuerpo y que ha de mezclarse con una serie de otros componentes internos que tenemos en nuestra fisiología, como las hormonas, y que estos tienen receptores químicos y que van a permitir conducir todos los materiales que tengamos para fines correspondientes de nuestra fisiología. También el proceso de ingestión hace posible que tengamos una provisión de líquidos corporales y que diariamente requiere aproximadamente, teóricamente hablando, 2 litros y 100 mililitros. ¿Sí? Metabólicamente también podemos producirlo. Lo hacemos en aproximadamente 200 mililitros. Pero también debemos pensar que el cuerpo humano elimina líquidos corporales a través de la transpiración, la respiración, la sudoración y la eliminación de materiales de desecho por vía fecales y urinarias. Y eso también tiene volúmenes de concentración de líquidos que están ya marcados o estudiados en condiciones normales. La distribución corporal va a ser interesante analizarlo según la edad. Cuanto más joven, más líquido tiene el cuerpo, y cuanto más adulto, más idoso sea la persona, menos concentración de líquido. ¿Okay? Esa es una relación interesante que hay que tenerla en cuenta. También vamos a tener en forma de soluciones líquidos que van a estar en condición intracelular y extracelular. ¿Sí? Eso significa que tenemos líquidos a nivel de las células y fuera de las células.
¿no? En los espacios intersticiales. También vamos a tener líquidos intravasculares y transvasculares. Eso significa que hay un volumen interesante que va a estar en las vías de circulación y otros que van a estar empapando los órganos y tejidos que tenemos al interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Alrededor del cuerpo. Eso también son líquidos o fluidos o elementos de solución que tienen que interactuar fisiológicamente para poder entender la dinámica de la transferencia de materiales al interior y exterior de la célula. Ese es el tema 5, que de forma resumida está para que ustedes puedan entender. Ahora, continuación de este tema van los fluidos, como estamos hablando de líquidos o de mezclas o soluciones, esos son condiciones también fluidas, y más que fluidos nos interesa la hemodinámica. Ya hemos visto que el agua es un elemento importantísimo para este proceso de las soluciones y por tanto al hablar de fluidos estamos hablando de movimiento y este movimiento permite trasladarse de un lugar a otro y este proceso lo va a hacer de dos maneras, de forma laminar o de forma turbulenta, que lo van a analizar más adelante. El cuerpo humano tiene composición de líquidos, como ya hemos visto, en todas las áreas del cuerpo humano. Por lo tanto, es preciso que sea así para que exista una buena homeostasis que va a permitir un equilibrio interno óptimo para que el cuerpo siga funcionando adecuadamente. Y esto va a ser diferente de una persona a otra. Normalmente intervienen condiciones como el peso corporal, la altura, la edad, el género, inclusive la etnia, que son diferentes para el ser humano. Eso condiciona un poco cómo va a de funcionar la fisiología interna con el tema de la homeostasis. La intervención de la edad es vital y aquí hacemos notar que hay una clara diferenciación entre hombre y mujer. No es lo mismo. Fisiológicamente no podemos compararnos como si fuéramos lo mismo. Las mujeres tienen mucho más hormonas que los hombres. El acúmulo de grasa, por ejemplo, es mayor en las mujeres que en los hombres y los lugares donde ha de almacenarse la gordura también son diferentes lugares. No son los mismos lugares donde tiene que hacerse. Y eso con factores fisiológicos que lo van a analizar en fisiología 1 y 2, que va a llevar posteriormente. Para biofísica, la homeostasis es nada más que el proceso funcional que le permite autorregular y llevar un proceso de mantenimiento fisiológico en torno a mantenimiento de la vida como tal. Si no tuviéramos el proceso de regulación o de control, pues estaríamos en serios problemas permanentemente. Por lo tanto, hay el sistema nervioso y el sistema endocrino quienes se encargan de hacer el mantenimiento correspondiente y la regulación para que exista ese equilibrio. También existe un nivel de actividad tónica en la que el medio externo y el medio interno siempre están autorregulándose bajo niveles de subida y bajada de elementos que van a darse. Los controles antagónicos también se van a dar en función al estado homeostático direccional en la que va a haber un proceso, qué sé yo, de contrarrestar ciertos factores que van en oposición a la homeostasis, por ejemplo, enfermedades, ¿cierto? Entonces, la homeostasis va a trabajar arduamente para generar un equilibrio, pero si la homeostasis no trabaja bien, entonces tenemos problemas de salud. La homeostasis también es un proceso continuo, implica que registra permanentemente todos los problemas de salud, regula, tiene múltiples parámetros para poder hacer todo eso y son controlados por el sistema nervioso y endocrino. La efectividad de la homeostasis va a depender mucho de la larga
data que tenga el ser humano. Unos viven más tiempo que otros y eso está acondicionado por el mecanismo homeostático que tenga el ser humano. Y eso va a generar, qué sé yo, un nivel de tolerancia. Ese nivel de tolerancia es nada más que la capacidad de cada organismo vivo de poder darle condiciones como para poder vivir adecuadamente. Pero si no observamos bien estos parámetros, podemos presionar a nuestro cuerpo de tal forma que va a llegar un momento en el que va a colapsar. Y ese colapso va a generar fallos. Y esos fallos normalmente se los conoce como fallos sistémicos. Y puede empezar con riñón, puede continuar con hígado, puede pasar a otro órgano y al corazón, y se da un fallo sistémico que conduce hasta la muerte. Entonces, la homeostasis como tal es importantísima, pero la entendida en forma macro, lo denominamos también homeostasis biológica, en la que el sistema endocrino y nervioso deben funcionar adecuadamente para poder hacer que nuestros órganos funcionen óptimamente en todo el proceso de vida. ¿Qué factores pueden alterar este proceso? Pues teóricamente tenemos en el medio interno y en el medio externo. Las situaciones internas, así como los mensajeros químicos o neurotransmisores o las hormonas o el acúmulo de gordura, transporte de materiales a través de la sangre o la linfa, esos son factores internos que pueden estar en más o menos dependiendo a la persona. No todos tenemos un proceso alimentario establecido, no somos maquinaria. Unos comen más, otros comen menos. Otros son más veganos y otros son carnívoros. Entonces, la cantidad de materiales que tenemos para nuestra homeostasis son diferentes. Por tanto, la lectura que va a ser la homeostasis va a ser también diferente. ¿Sí? Los medios externos van a depender mucho de la interacción que tenga el mismo cuerpo o mismo organismo con el medio ambiente. Podemos cambiar, trasladarnos de un lugar a otro y hacer que haya un proceso de desorden, que normalmente se lo conoce como entropía, que la homeostasis tiene que regular. Y tiene un proceso de adecuación, acomodación y restablecimiento funcional que debe darse en función de un periodo de tiempo. Y eso algunos lo llaman aclimatación, ¿no? Y los seres vivos, por tanto, dependen mucho de su entorno ambiental, porque de ahí va a depender, uno, la situación geográfica, la situación alimentaria, porque a lo mejor teníamos acostumbrado de cargar de nutrientes de una forma y que cambiamos de lugar, lo vamos a hacer con otros tipos de elementos que nuestra fisiología debe entender y capturar el proceso para poder subsanar a tranquilidad funcional del cuerpo humano. Dentro de los fluidos también hay otro concepto que se llama la viscosidad. Esto es nada más que un proceso de movimiento que tiene que hacer y lo hace en función a un factor vectorial de transición entre lo estático y lo movimiento. Hay un ángulo que se va a generar y ese ángulo es vital para entender ciertos patrones de conducta de los fluidos. Por tanto, la viscosidad también va a depender mucho de la temperatura y la presión, ¿no? Entonces, esto es para ciertas ciencias importantísimas. Dentro de la medicina también es vital porque a partir de conocimiento de la viscosidad sanguínea, que hoy en día se hace inclusive a los recién nacidos a través de aparatos especiales, pues le van a medir la viscosidad que tiene su sangre e identificar algunos problemas que pueden darse desde el momento del nacimiento. Las otras disciplinas pueden clasificarse en fluidos ideales newtonianos de Bigman, o fluidos dilatantes o newtonianos, pero para nosotros es nada más que
la medida de concentración de los diferentes elementos que tenemos en nuestro cuerpo y que se lo mide a través de un viscómetro de Oswald y nos va a permitir trabajar adecuadamente eso. Y esto nos va a dar situaciones de normalidad o de ciertas anormalidades que pueden tener en nuestro cuerpo, tales como la anemia, por ejemplo, ¿sí? Que va a haber un proceso bastante interesante que va a ocasionar problemas de salud que van a quejar a la persona. O también puede haber un proceso, qué sé yo, de concentración excesiva de eritrocitos, de deformaciones, de cargado de proteínas o qué sé yo, cualquier tipo de material que esté en exceso que puede causar la hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Todos esos conllevan a ciertas patologías que fisiológicamente lo van a ver en otra materia. ¿Cuáles son las propiedades de los fluidos? Va a estar en función a su densidad, a su capacidad de compresibilidad, viscosidad y tensión superficial. Para el conocimiento de las ciencias médicas, la clasificación lo vamos a ver desde el punto de vista del movimiento laminar o turbulento. El laminar se la denomina cuando el movimiento del fluido se hace de forma continua, paralela, homogénea. Y turbulento es aquella que es caótico, con subidas y bajadas de presión, así como cuando el corazón bombea, la sangre lo hace de forma caótica, la sangre va disparado con un proceso de generar remolinos. Y también esto tiende a generarse un proceso de reflujo. Y ese reflujo es controlado por válvulas especiales que están al interior de los tubos de circulación sanguínea, ¿sí? Eso pues es vital para nosotros, para que lo tengamos que trabajar. Y esto lo hace desde el punto de vista del conocimiento de la hemodinámica. Y la hemodinámica es parte de ciertas especialidades médicas como la cardiología, que debe estudiarse adecuadamente para poder entender la dinámica de la circulación sanguínea para fines de interpretar fisiológicamente la función de la bomba principal que tiene el cuerpo humano, que es el corazón, ¿sí? Y esto lo hace a través de tuberías, que lo llamamos vasos sanguíneos, y esto lo hace de forma que hay una presión inicial y una presión final, que son equivalentes. Por lo tanto, la distribución va a ser a través de las venas, arterias, y llegar hasta los capilares. La presión inicial y la presión final deben ser la misma. O sea que en los capilares, si yo controlara la presión, la sumatoria de todos los capilares me tiene que dar la presión inicial de salida del corazón, ese volumen de líquido que sale del corazón en cada contracción muscular que se da, y hay un volumen específico que ha de salir, y ese volumen específico normalmente está entre 65 a 75 mililitros en cada contracción muscular. Y eso se lo estudia a través de un sistema circulatorio de características de circuito cerrado, no es abierto, por lo tanto hay una circulación pulmonar y hay una circulación general, también conocidas como menor y mayor, ¿cierto? La primera conectada con el proceso de la ventilación, el intercambio gaseoso, y el otro con el proceso de llevar los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo. Todos íntimamente relacionados, ¿sí? Bien, por tanto, todo eso está en función también al ciclo cardíaco que vamos a tener, y eso también está totalmente estudiado, y la capacidad del ciclo cardíaco en función al nivel de potencia que tenga, esto va a generar bombeos eficientes para poder trabajar. Si hay algún problema a este nivel, pues ya el especialista va a poder identificar y solucionar algunos problemas. Inclusive hay deficiencias en el proceso de expulsión de sangre, puede ser de característica anatómica o puede ser por falta de energía. Por tanto, eso lo debe subsanar el
profesional encargado de este tema. Ok, esos son los dos temas que tienen que ver, y esto tiene que estar trabajado en una actividad que va a reemplazar al foro, y eso lo vamos a denominar aula. Este aula es importantísima para que se lo haga dentro del horario correspondiente, y ese horario correspondiente es las horas de clases, ¿ya? Lo estoy habilitando en este momento. ¿Y qué es lo que van a hacer en estas actividades? En el tema 5 tienen que hacerme del proceso que acabo de explicarles, por ejemplo, de las soluciones, de la mixtura de soluto y solvente. Cada uno de ustedes, dentro del punto de vista que tienen, mostrarme la importancia de las soluciones en la fisiología, ¿sí? O sea, soluto y solvente como concepto, ¿qué tan importante es en la fisiología? ¿Ya? El otro tema que tiene que ver con fluidos y hemodinámica, lo mismo. Los fluidos dentro de la fisiología humana, porque también son importantísimos. ¿Qué pasa si sube, baja? ¿No? ¿Qué problemáticas puede generar? ¿No? Entonces, los fluidos sanguíneos tienen una característica importante, y ustedes ya tienen un proceso de formación que ya lo han visto en diferentes materias. Entonces, ligada al proceso físico, ustedes están en condiciones de explicarme la importancia de los fluidos en la fisiología. Eso es dentro del horario de clase. O sea, tienen aproximadamente hasta las 5 de la tarde para poder subir esta actividad. Tanto el foro como el de aula hasta las 5 de la tarde. Las otras actividades fuera de clase se denominan tarea y se denomina investigación. Estas dos actividades lo tienen que hacer fuera del horario de clase. Eso significa que tienen plazo hasta una fecha establecida, que está hasta el domingo, si no me equivoco. Estas actividades lo tienen que hacer en función al siguiente criterio. La tarea, así como está denominado, deben hacer uso del PDF que se les está puesto en seguimiento académico, y de ahí me hace un mapa mental cada uno de ustedes, ¿sí? Y lo mismo para temas 5 como para temas 6. En la actividad de investigación, ahí ustedes me tienen que buscar en una página que se llama Cielo, ¿ya? Pueden poner cielo.com, cielo.es, cielo.bor, cielo.br, que es de Brasil. Entonces, me buscan 5 artículos para cada tema, o sea, total 10, en la que me van a buscar temáticas que hablen de los fluidos y de las soluciones dentro de la fisiología humana. Y me van a copiar la parte donde dice conclusiones. Copian y pegan a un documento Word, más el enlace que de dónde están sacando esa información, para que yo revise y verifique que la información está correcta, ¿sí? Si no hubiese coincidencias, la actividad no vale. Y otra recomendación adicional. Hasta el primer parcial he estado validando algunos, no son todos, en la que entre el buen amigo y el mal amigo pasan el trabajo y suben. Por lo tanto, trabajos similares serán anulados. Quien ha copiado y quien ha hecho copiar van a perder los puntos. Así que, por favor, no pierdan los puntos. Estoy apelando a que cada uno tenga un proceso de aprendizaje óptimo sin hacer fraudes. Necesito que aprendan, no necesito que copien e intenten pasar por cualquier medio. Mi interés es que ustedes aprendan, porque si no, ahí está Internet, pueden leer, hacer más cosas, no necesitan de la universidad y más cosas. En la universidad necesitan aprender. ¿Okay? Así que esa es la recomendación adicional para que ustedes tengan
que hacer sus actividades. Vuelvo a repetir, trabajos similares serán anulados en todas las actividades, ¿ya? No solo en una, en todas. Y eso ya tengo identificado a algunas personas cómo lo hacen. Quién es el que hace, quién es el que copia. Tengo un programa para verificar eso. Bien, entonces, si hay alguna consulta, es el momento de hacerlas. Si no, doy por bien entendido que han captado bien toda la información. Doctor, una consulta en relación a la Dime, investigación. Marco, dime. Usted dijo que buscáramos artículos y solo vamos a copiar la conclusión de ese artículo y debajo de Exactamente. esa conclusión voy a poner el link o tengo que El- poner las 5 conclusiones y abajo pongo una bibliografía con los 5 No, enlaces. de preferencia que es la Debajo de la conclusión conclusión. y el enlace. Conclusión, enlace, conclusión y enlace. Ya, Así doctor, perfecto. va a ser mucho más fácil saber que esa conclusión le corresponde a ese enlace. ¿Ok? Una consulta más, doctor, Dime. es con aula 6 en este caso. No es mi caso, pero estoy viendo que nos está dando 1 hora de tiempo. Nuestras clases son Hasta las hasta 5. las 5. Sí. ¿En esas van a presentarse con carátula o solo en la No. única hoja presento el informe? Solo, ahí dice, en una sola hoja, indicarme, digitando la importancia de los fluidos en la fisiología humana. Lo que acaba de entender de la Sí, explicación. doctor, Ya. pero como nossa classe é a T5, acredito que algumas pessoas têm outras classes depois, então 1 hora para que possamos fazer fora de classe, de horário de classe, é muito. Los que es fuera de clase tienen hasta el domingo. Lo que tienen ahora conmigo, porque si no nos quedamos hasta que yo verifique que han subido su trabajo, no es lo mismo, porque la clase conmigo es hasta las 5, ¿sí? Y no hay otra excusa con ninguna otra materia para que no estén en mi clase, porque si estuviéramos en la UPAL, les liberaría recién a las 5, ¿no? No necesita de carátula? No necesita carátula, pues dice, una hoja. En una hoja me va a escribir la importancia de las soluciones. Voy a escribir, yo he entendido que las soluciones son importantes por esto en la fisiología humana. Pronto, no hay más ciencia. Eso me va a demorar máximo ni siquiera 2 minutos de redactar. ¿Alguna otra consulta más? Hasta luego, doutor. Creo que nós temos que fazer a atividade. Muy bien, entonces ya tienen menos de 1 hora para poder hacer esto. Ok, pues Dios mediante, nos vemos en la siguiente aula. Vamos a tomar 2 temas también para ir avanzando. ¿Ok? Entonces, conmigo hasta Doutor, la la lista próxima no hay clase. llamada. ¿Perdón? La lista No no hay hay. llamada. La llamada yo lo saco del foro. ¿Quién ha perfecto. contestado el foro? De ahí yo saco la lista. Y hay un archivo que se llama asistencia real. Y eso está marcado en seguimiento académico. Doctor, sí, una consulta. En referencia a asistencia real. Yo asisto a todas las clases, pero he revisado los Excel y en muchas clases he visto, o sea, hay como 15 personas nomás y yo no estoy, yo solo estoy registrado en un Excel. En el Excel está todo lo que el sistema registra, ¿ya? Porque yo asisto y siempre entro, pero entro por el dispositivo, por el link que usted manda al WhatsApp. No sé si eso tiene que ver algo. No tiene nada que ver. O sea, no estoy hablando de Jitsi.me, estoy hablando de la plataforma Moodle. Ahí usted ingresa cuántas veces está registrado, ¿ya? Yo puedo inclusive entrar y sacar un reporte cuántas veces al día ingresa, a qué materias, qué ha hecho, qué actividades ha estado subiendo, leyendo y demás cosas. Se puede ver todo eso. Sí, porque entonces, lo único que yo saco del foro, lo convierto en Excel y ahí lo pongo.
tal como está en el sistema. Sí, pero yo respondí todos los foros, eso es lo que me preocupa. Y Ya, no estoy por eso, si está en el foro o actividad, ahí tiene que estar marcado su presencia. Si no ha marcado el foro, pues no va a estar su presencia. Pero tengo la que hacerle el check en el foro, ¿a eso se refiere? Sí, usted responde la actividad del foro y está marcado ahí. Hasta luego, doctor. Es que no se Ya, pone el chao, check chao. en el mío. O sea, por eso tal vez, no sé. Tal vez, puede ser, no sé, pero Bueno, usted se ha entonces, entrado al clic al foro, a responder la pregunta y se genera su actividad. Eso está marcado ahí. ¿Ya? no, porque no Ahora, estoy, doctor. eso es medio raro, porque el sistema no puede equivocar. Y es que yo le puedo mostrar todos los foros, yo he respondido cada uno de los foros, he sido puntual en las clases. Ya. Sí. Doctor, yo tengo Dime. otra consulta. Dime, Guido. ¿Esa aula 5 y la tarea 5 son para el mismo día? Sí, todos son para la misma data. Nos va a consumir todo el tiempo, doctor. Estamos hablando de 3 tareas por clase. No, estamos hablando de 2 dentro del aula y 2 fuera de aula. Y tiene hasta el domingo. Y cada tema es solo copiar y pegar, no tiene que hacer nada más. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Chao.